Lleno de gozo en este día al saber que hace más de 2000 años Cristo, nuestro Señor y Salvador, resucitó de entre los muertos. La tumba quedó vacía. Bienvenidos todos el día de hoy por medio de todas nuestras redes para gozarnos juntos de esta maravillosa revelación que hemos recibido, de este anuncio que se ha dado al mundo. Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús venció la muerte. Y hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial, y gracias a esa maravillosa obra que el Señor hizo en la cruz para darnos salvación y vida eterna, para justificarnos, y por haber vencido a la muerte allí en la tumba, hoy tenemos el maravilloso regalo, este maravilloso don del Espíritu Santo. Él vino a morar a nuestro corazón y le pedimos a nuestro Padre que obre ese milagro precisamente en cada uno de nosotros. El milagro de la revelación de su palabra, que su palabra se haga viva en nosotros para que el propósito de Dios sea en cada uno de nuestras vidas. Romanos 6:9 dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Hoy celebramos primeramente la victoria de Cristo sobre la muerte. Hoy celebramos el cumplimiento de las palabras proféticas que sobre él se dieron. Sus propias palabras cuando dijo que él al tercer día se levantaría. Las palabras cuando él mismo dijo que él volvería a reconstruir ese templo, aunque muchos creían que hablaba del templo de Jerusalén, pero estaba hablando de él mismo que se levantaría nuevamente en vida. Hoy nos gozamos al saber que al haber vencido Cristo la muerte, que al haber resucitado los muertos, ya no morirá y que la muerte no se va a poder enseñorear más de él. Dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Una vez por todas murió Cristo Jesús por el pecado. Y es maravilloso saber lo que para nosotros, los redimidos por su sangre, los que creemos que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, los que proclamamos su resurrección, los que damos el aviso al mundo de que la tumba está vacía y que Cristo venció la muerte, Él nos ha trasladado a nosotros. Nos ha dado a nosotros por gracia esa salvación maravillosa y al morir nosotros también, como lo dice la palabra en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creer en Cristo Jesús, recibirle como Señor y Salvador, bautizarnos en Él, morir a nuestra naturaleza de pecado, al saber que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. La palabra de Dios nos dice que debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Al estar muertos al pecado, sabemos que ya el pecado no puede enseñorearse en nosotros. Hemos sido hechos libres ya del pecado. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, esto es, en sus deseos, en todo lo que el pecado genere. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad. La revelación de la palabra
es la que nos lleva a la transformación, a la renovación de nuestra manera de pensar. La palabra viva en nuestro corazón es la que nos lleva a actuar de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Y si esta palabra se hace viva en nosotros, nosotros vivimos sabiendo que estamos muertos al pecado y vamos a vivir precisamente esta vida en Cristo como nuevas criaturas. Vamos a vivir, como lo he venido diciendo hace 2 domingos atrás, de acuerdo con Cristo, porque vivimos con Él, Él vive con nosotros y vamos caminando de acuerdo. La mente de Cristo se va formando en nosotros. Hace algunos domingos atrás les decía que muchas personas hablan de la condenación, hablan del infierno, hablan del castigo, y no es porque no sea importante saberlo y conocerlo, porque Cristo Jesús habló de ello. Advirtió lo que sucedería a todos aquellos que siguiesen viviendo apartados de Dios. Pero lo que nos lleva primeramente a una renovación, a una transformación, a un cambio de vida, a un arrepentimiento de nuestros pecados, es cuando podemos ver a Cristo en la cruz pagando por nosotros con su sangre, y es cuando nosotros podemos proclamar que Cristo ha resucitado. Y esta palabra se hace viva en nosotros, porque al morir nosotros con Cristo en el bautismo, al entregar nosotros y renunciar a nuestra manera de vivir, sabiendo que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora sabemos que también nosotros hemos muerto al pecado y que ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros, sino que ahora vivimos en libertad. La salvación viene a nosotros por gracia, pero es la convicción del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, el mejor, más grande evangelista de todos los tiempos, porque con la primera vez que predicó Pedro el mensaje de salvación, miles de personas se convirtieron. Y ese mensaje fue Cristo, el que habéis ustedes crucificado. El Hijo de Dios ha venido a morir para el perdón de nuestros pecados. Presentó a Cristo en la cruz y ellos empezaron a ser testigos y a anunciar que Jesucristo había resucitado, venciendo la muerte y liberándonos del pecado. Así empezó la iglesia de Cristo. Así fueron los primeros que entregaron su vida a Jesús en ese momento cuando el Espíritu Santo tocó su corazón. Porque la palabra de Dios se revela en nosotros, manifestándonos y mostrando primeramente el amor de Dios, como lo comentamos la semana pasada. Porque el amor de Dios se mostró precisamente en que a su tiempo Cristo murió por nosotros para liberarnos del pecado. Pero hoy, este domingo, estamos celebrando que una tumba quedó vacía. Estamos celebrando el cumplimiento de esa palabra en que Cristo resucita y vence a la muerte. Y al vencer a la muerte, al vencer al pecado, nosotros, al morir con Cristo y nacer una nueva criatura en Él, también debemos de tener presente lo que acabamos de leer. Que al considerarnos nosotros muertos al pecado, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Así de que esta palabra que el apóstol Pablo escribe a la iglesia debe estar presente en nosotros. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. ¿Sí? Porque si el pecado sigue reinando en nosotros, seguiremos obedeciendo a las concupiscencias, los deseos que del pecado surgen, de la propia naturaleza del hombre. Y no es el temor lo que va a llevarnos a nosotros a llevar una vida de acuerdo a Cristo, el acuerdo con Cristo. No debe ser por el temor al castigo ni el temor al infierno, a la vida eterna separado de Dios, sino la convicción de lo que Cristo está haciendo en nosotros, la renovación de nuestra mente, la sanidad de nuestra alma, el gobierno en nuestro espíritu del Espíritu Santo. Cuando reina Cristo en nosotros, vivimos de acuerdo con Él. Este es el acuerdo con Cristo.
Ya no es el pecado, estamos libres del pecado, de las ataduras del pecado, las cadenas que nos mantenían atados fueron rotas. Cristo venció la muerte, venció el pecado. Y nosotros tenemos esa libertad ahora para poder vivir para Cristo. Esta es la gran celebración de este domingo. Celebramos la resurrección de Cristo Jesús, pero con Él nosotros hemos recibido también esa resurrección. Nosotros también ahora nos consideramos muertos al pecado y reinamos, vivimos para Dios en Cristo Jesús. Teniendo presente esto, sabemos que mientras estamos en este cuerpo mortal, mientras nos movemos en esta dimensión en el mundo, nuestro espíritu debe de gobernar y no debemos de presentar nuestro cuerpo, los miembros de nuestro cuerpo, precisamente para que sean instrumentos de pecado. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Nuestro espíritu tiene que gobernar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Nuestra mente va cambiándose y empezamos a vivir de acuerdo a Cristo. Y si es así, Cristo nunca conoció el pecado. Él nunca presentó los miembros de su cuerpo para el pecado, para hacer herramientas para el pecado, ¿sí? Como instrumentos de iniquidad, dice la palabra. Así de que en la medida en que nosotros somos renovados por la palabra de Dios, en la medida en que cada día tenemos más la mente de Cristo, estamos viviendo y actuando así como Cristo lo hizo. Debemos pues nosotros considerarnos vivos para Dios. El versículo 13 lo establece claramente. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros, nuestro cuerpo como un instrumento para la justicia, no para la iniquidad, como un instrumento para que se manifieste la voluntad de Dios, el propósito de Dios y no lo que el reino de las tinieblas tiene establecido en este mundo. Cada día es más visible aquellos que presentan sus cuerpos precisamente para ser herramientas de iniquidad. Lo vemos constantemente. Aquellos que se dedican a la injusticia, aquellos que se dedican a la corrupción, aquellos que prestan sus cuerpos para la esclavitud, para esclavizar a otros, toda la violencia, todo lo que estamos viendo en estos tiempos, el desprecio por la vida, aquellos que no tienen absolutamente ninguna conciencia en acabar con la vida de un ser inocente, en función de sus propios derechos. Todo lo que estamos viendo ahorita en el mundo, que están presentando su cuerpo para el deseo desenfrenado. Las leyes que se están aprobando para permitir el aborto de una manera que es indiscriminada, es impresionante lo que están buscando. ¿Por qué? Porque están presentando su cuerpo para la iniquidad. Están presentando su cuerpo para que los deseos, la concupiscencia del pecado se manifieste. Y así en muchas áreas en la vida que vemos en el sistema de este mundo en el cual estamos nosotros. Pero nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo, como lo dice la palabra, no para la injusticia, no para la iniquidad, sino que nos debemos de presentar ante Dios como vivos entre los muertos. Tenemos la vida que Cristo Jesús nos ha dado y presentamos nuestro cuerpo, presentamos nuestros miembros a Dios como un instrumento de esa justicia que se ha manifestado en nuestra vida, la justicia divina. Porque el pecado, y esto está claro una y otra vez lo repite el apóstol Pablo, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos sido libres. Nadie puede decir que no puede dejar de pecar porque ya el pecado no se enseñorea en él. Ya no somos esclavos del pecado.
Ahora somos siervos de la justicia. La justicia es la que nos ha dado vida. Estábamos muertos en vida. Y esa justicia que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, esa victoria de Cristo Jesús sobre la muerte allí en esa tumba, nos ha dado a nosotros ahora esa victoria también. Y ahora nosotros servimos a esta justicia que se ha hecho sobre nosotros. Hemos sido justificados. Hemos sido hechos, nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. El versículo 15 de este capítulo 6 dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es un principio, un fundamento de nuestra fe, que somos salvos por gracia, que gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario nosotros tenemos salvación y vida eterna, que Él ya pagó por nosotros, que nos libertó del pecado, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero estamos muertos al pecado, no por la gracia que hay sobre nosotros, no por esta declaración de fe de que somos salvos por gracia, podemos seguir pecando. Esto está claro en la palabra, ¿sí? No sabéis, dice el versículo 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Del pecado para muerte o la obediencia para justicia. Solamente dos caminos, dijo nuestro Padre Celestial, que había: el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición, el camino de la maldición. Y nuevamente el Espíritu Santo pone en el corazón del apóstol Pablo esta palabra para que quede como uno de los fundamentos en la iglesia de Cristo, en nuestra fe, ¿sí? Si nosotros seguimos obedeciendo al pecado, si seguimos nosotros bajo la influencia del reino de las tinieblas, ¿sí?, estamos caminando en este camino de muerte, en este camino de maldición. Pero si obedecemos a la doctrina, a la enseñanza, al evangelio que ha venido a nosotros por medio de Cristo Jesús, si obedecemos a su palabra revelada en nuestro corazón, si obedecemos a esta mente de Cristo que se va formando en nosotros, si seguimos día a día viviendo de acuerdo a Cristo, quien vive en nosotros, sin contristar el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, esta obediencia es la que nos lleva a conducirnos precisamente por el camino de la vida, el camino de la bendición. Y este es precisamente lo que nos lleva a la justicia de Dios. Porque por esa justicia, por la justicia de Dios, es que tenemos acceso directo al reino, a su trono, vida eterna con Él, vida eterna por siempre, gozándonos de esa gloria maravillosa que el Padre Celestial tiene, destinada para todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo en el versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, antes éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Por eso es importante entender esto, la revelación en la palabra, entendido de corazón. No es en el razonamiento del hombre, sino es la revelación en el corazón, ¿sí? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice el apóstol Pablo. A esta enseñanza que viene a nosotros a través de la palabra, a la revelación de la palabra. Aquellos que piensan en el castigo y tratan de cambiar su vida por temor al castigo,
lo tienen aquí en su razonamiento. Pero aquellos en quien se revela en su corazón que son pecadores y que solamente Cristo Jesús es el único que puede perdonar los pecados, es el único que puede dar salvación y vida eterna. Cuando se revela en el corazón y lo cree uno, por eso dice en este mismo libro de a los Romanos, en el capítulo 12, ¿sí?, que cuando se revela aquí, hay un cambio aquí. Y también está establecido que cuando lo creemos en el corazón, lo creemos para justicia. Cuando creemos que Cristo Jesús murió por nosotros, en nuestro corazón lo creemos. Entonces viene el milagro del nuevo nacimiento. Hemos sido libertados del pecado gracias a lo que hoy estamos celebrando, que sucedió hace ya más de 2000 años. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos dio libertad del pecado, venció al pecado. Y al morir nosotros en Cristo, resucitamos también y ya somos libres de ese pecado. Esa es la gran celebración del día de hoy y la gran celebración que todos los días debemos de tener presente de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Si tú el día de hoy has escuchado este mensaje y has recibido en tu corazón esta enseñanza, ha venido la convicción a ti de que eres pecador y que necesitas un Salvador. Si el día de hoy tú has creído que Jesucristo resucitó de los muertos, de entre los muertos, para romper esas cadenas de esclavitud al pecado, entrégale tu vida, abre tu corazón a Él, arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón por Él y reconócele como tu Señor y Salvador. Pide que venga a tu vida a morar en ti y Él hará este maravilloso milagro del nuevo nacimiento. Si tú crees en tu corazón para justicia que Cristo Jesús murió en la cruz para el perdón de tus pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos, en este mismo momento Cristo Jesús vendrá a vivir a tu corazón. Tú morirás al pecado, tú morirás a ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, y nacerás de nuevo como una nueva criatura para vivir para Cristo. Las cosas viejas quedarán atrás y ahora todo será hecho nuevo en esta nueva vida en Cristo Jesús. Que el Señor siga derramando sabiduría y revelación en vuestros corazones y que las bendiciones de nuestro Padre Celestial, por transitar, por caminar en el camino de la vida, en el camino de la bendición, en el camino de la obediencia, estando de acuerdo con Cristo, sigan manifestándose abundantemente en todos vosotros. Que el Señor les bendiga. Nos gustaría poder saber más de ti y poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Por favor, escríbenos al número que ves en pantalla y con muchísimo gusto te estaremos contactando. Que Dios te bendiga.